Una conferencia que será por demás llena de ilustraciones y de información importantísima, porque parece que el mundo está ahorita con las telenovelas y el Calimán y la playa y los negocios, y la Biblia es muy clara, que cuando menos el mundo se dé cuenta, caerá sobre el mundo juicios tremendos de Dios, que estamos ya comenzando a percibir alrededor del mundo, y estamos en un momento crucial de la humanidad que tenemos que darnos cuenta que todos los que estamos aquí, todos los que nos ven a través de internet y de los medios de comunicación y las redes sociales, todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí estamos a un paso de la eternidad. Y nacimos, ¿verdad? Porque dentro de tal vez un mes, 2 meses, no sabemos cuánto, pero tenemos delante de nosotros la vida eterna. Así que este es el tiempo, ¿verdad?, de prepararnos para ese tiempo en el que la Biblia nos lo muestra. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, quiero leer estas palabras de Jesucristo desde hace 2000 años, donde claramente el Señor Jesucristo delineó las condiciones en las que el mundo se encontraría antes de que Él regresara. Y esto con el único propósito no de causarnos temor, ni tampoco atemorizarnos, sino al todo el contrario, para tener tiempo de prepararnos y entender que no solo de pan vive el hombre, que hay una vida eterna que nos está esperando y que después de la muerte hay una resurrección. Vamos a volver a vivir. Lo creamos o no lo creamos, ¿verdad? Es una realidad inexpugnable establecida en la palabra de Dios. Y cuando a Cristo le preguntaron al ver el templo maravilloso que Herodes el Grande había reconstruido, sentado en el monte de los olivos, en el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si alguna persona pudiera en este momento preguntar en qué momento la humanidad se encuentra bíblicamente dentro de la escatología o dentro de las profecías bíblicas, podríamos de una forma inequívoca contestar: nos encontramos en el mundo en el principio de los dolores. No fue hasta el siglo pasado donde los más grandes avances tecnológicos y científicos fueron alcanzados. Es el siglo donde más sangre se ha derramado en toda la historia humana. 2 guerras mundiales y más de 325 revoluciones. Es el siglo, además, donde más ateos surgieron. Antes del siglo XX teníamos a grandes científicos, físicos, matemáticos, astrónomos como Isaac Newton, que era cristiano, Blaise Pascal, el padre de las matemáticas, y podemos enunciar cantidad de personas: Galileo Galilei, Alberto Einstein, que dijo: Dios no juega con el universo a los dados. Pero el siglo XX ensoberbeció al ser humano y convirtió a la ciencia en la diosa y al sexo en otro de los dioses. Son los 2 dioses que el mundo actualmente está adorando: a la ciencia, creyendo que la ciencia tiene la respuesta para todos los problemas, cuando la misma ciencia no ha podido tratar de demostrar científicamente la famosa teoría de la evolución. No se ha podido demostrar el cambio de una especie a otra especie. No se ha podido demostrar la grande investigación que están tratando de volver a continuar en el espacio, en el universo,
enviando sondas y enviando cohetes y enviando shuttles alrededor del mundo para tratar de investigar el origen de la vida. Pero la ciencia, aunque está tratando de encontrar el origen de la vida, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, jamás lo podrá lograr. Y esto no significa que seamos enemigos de la ciencia, todo lo contrario. La palabra ciencia, gnosis en el griego, es conocimiento. Y hay mucho conocimiento que necesitamos, porque si no hay el conocimiento de las leyes que están alrededor del universo, como la red de la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, son leyes establecidas por Dios. Y que gracias a estas leyes la ciencia puede hacer sus investigaciones y sus observaciones. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana, hacer un recorrido muy breve acerca del mundo y a nuestro alrededor y los últimos eventos que han sucedido, damas y caballeros, en los últimos 15 años. Me refiero al siglo XXI. La mayor parte de ustedes no tiene conciencia todavía lo grave que es actualmente la guerra en el Medio Oriente. No nos damos cuenta lo grave que es ahorita el avance económico de China. No nos hemos dado cuenta lo grave que es la situación norteamericana hundiéndose su economía. Y no nos hemos dado cuenta que en los próximos 15 años, escuchen esto, Europa será un continente musulmán. Por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Como conejas las musulmanes se están reproduciendo. Para que una cultura pueda sobrevivir 25 años, se necesita una tasa de fertilidad del 2.1. Y Inglaterra tiene 1.6, España, que es la que tiene mínimo índice de fertilidad, tiene 1.1. O sea, en Europa es una ciudad ya, es un continente que se va a convertir en un continente de viejitos. Ya nadie quiere tener hijos. Y los musulmanes desde 1990, que iniciaron la migración a Europa masiva, han conquistado absolutamente casi toda la población. Para que ustedes se den cuenta, hay en Estados Unidos hay 10 millones de musulmanes, 2.2 millones de cristianos en el mundo. En Inglaterra, 3 millones de musulmanes. En Holanda, el 50% en Holanda de los recién nacidos son musulmanes. En Rusia hay 25 millones. En Bélgica, el 25% de la población es musulmana. Y con esta tasa de fertilidad, ¿verdad?, jamás podremos nosotros alcanzar a esta sobrepoblación. Y en los próximos 10 o 15 años, ojalá que el radicalismo islam, porque no estamos hablando de ninguna manera mal en contra del islam, porque es como la mayor parte de las religiones, son los que realmente siguen su religión, y los radicales que se encuentran ahorita en el Medio Oriente y los que volaron las 2 torres en el 2011 de Nueva York. Entonces, este fenómeno que estamos viendo alrededor del mundo es muy importante por lo siguiente. Comenzó hace algunos años a llamarse la primavera árabe en Egipto, donde los musulmanes comenzaron a levantarse, los radicales musulmanes, para tratar de derrocar todas las teocracias y todos los presidentes de los países árabes. Son 360 millones de árabes en el mundo, 360 millones de los 1.7 billones de musulmanes. En otras palabras, del 1.7 billones de musulmanes, el 25% son árabes. O sea, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. El líder libio Muammar Gaddafi fue derrotado y asesinado por su propio pueblo, y después se levantó otro grupo, la Hermandad Musulmana en Egipto, para derrocar a Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder y el cual había firmado un tratado de paz con Israel de 30 años. Después, los años que siguieron, Irán, a través del presidente Mahmoud Ahmadinejad, juró exterminar y borrar del mapa a la nación Israel. Algo inédito, cuando él lo confesó en una asamblea de las Naciones Unidas. Hagan de cuenta que si alguien se levanta y dicen, juramos exterminar México, oye, nos levantaríamos y le diríamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿cómo permiten ustedes que alguien pueda amenazarnos públicamente y decirnos que nos van a borrar del mapa? Sin embargo, no hubo una sola voz de protesta cuando Irán amenazó borrar del mapa a Israel. Después tenemos la guerra interna de Siria. Los rebeldes en Siria
uniéndose con algunos turcos y con algunos otros radicales, trataron de derrocar o continúan en este intento contra Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Las exhortaciones vacías de la ONU para detener esta masacre y estas atrocidades no han sido respondidas por ninguna de las naciones. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos y Europa intervienen en Siria, entra Rusia y entra China. Rusia tiene cerca de Crimea el puerto del cual se acaban de apoderar, la base naval más grande que controla el Mar Negro, donde pueden ellos entrar al mar Mediterráneo. Es la única puerta de Rusia hacia Europa. Y en el norte, con los países de Lituania y Estonia y Latvia, Rusia quiere conquistar Crimea precisamente para apoderarse de toda esa zona y controlar el mar también y el Atlántico a través de su flota. Estas son las razones por las cuales si intervinieran contra Siria, entrarían China y Rusia. Ahora bien, una cosa que es muy importante de entender es que Rusia está controlando completamente todo el gas de Europa. Rusia posee la más grande red de tuberías de gas del mundo que se llama Gazprom, la cual controla el 90% de las naciones de Europa. Escuchen esto, Eslovaquia depende 100% del gas de Rusia. Finlandia, el 95%, Checoslovaquia, el 95%, Alemania, el 50% de su gas depende de Rusia, y Turquía, el 40%, y el Reino Unido y Francia, el 30%. Esta es la razón por la que comenzamos a explicarnos por qué no intervienen, porque cuando el avión fue derribado enfrentito de Ucrania por los rusos, por los rebeldes rusos que cruzaron la frontera y derribaron un avión con más de 250 personas, nadie hizo nada. Enterraron a los muertos, no dejaron que se acercara a nadie y el mundo está impávido, preguntándonos, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué grande vacío hay de liderazgo? Donde ya no es alguien que se levante contra el comunismo, contra el fascismo, contra el nazismo. Ahora las amenazas en China, las amenazas en Europa, las amenazas en el Medio Oriente son completamente imparables. No hay nadie que se levante para poder decir, vamos a detener esto y vamos a buscar un mundo libre donde haya libertad. Todas estas cosas comenzaron a provocar el cuestionamiento si estamos regresando a la Guerra Fría. Todos sabemos que la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia duró casi 40 años, de 1950 a 1990, cuando fue derribado el muro de Berlín por Mikhail Gorbachev. Sin embargo, desde que el presidente Vladimir Putin tomó el cargo en 1992, ex jefe de la KGB de Rusia, él ha tenido, Putin, la intención de volver a resucitar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y la intención de él es volver a levantar otra vez lo mismo que Alemania hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Hitler quiso volver a levantar el ánimo y el orgullo alemán a través de la creación de una sola raza aria. Exactamente, el mismo espíritu está en Vladimir Putin para levantar la Unión de Repúblicas Soviéticas y volver otra vez a reunificar lo que fue dividido en repúblicas actualmente. Es ahora más que nunca la necesidad de que alguien tome esta vaciedad que los Estados Unidos han dejado en un mundo completamente conflictivo. La Biblia profetiza que muy pronto muchas naciones van a formar un pacto entre Europa y el Medio Oriente, lo cual será la conclusión de esta conferencia, donde surgirá ese líder, esa persona que ahorita no existe en el mundo en cuanto a poder responder a los problemas de una tercera guerra mundial, y ese hombre, la Biblia lo llama con el título del Anticristo, el cual vamos a ver con más detalles más adelante. Esta falta de liderazgo internacional es la que va a seguir ocasionando todos los problemas que estamos viendo a continuación y que seguirán creciendo conforme el mundo se dirige al lugar donde Dios dijo que se iba a dirigir. Tenemos también el problema en Israel. Se levanta un grupo radical terrorista llamado Hamas. Esta palabra Hamas en el hebreo significa los violentos.
el pobre pueblo palestino que está sufriendo terriblemente por todo lo que hicieron de esconder los misiles y los cohetes en los hospitales, en las casas particulares, en las escuelas, y sin ninguna misericordia ponerlos de escudos en los últimos ataques que hicieron contra Israel, son los que sufrieron de manos, no de ellos, del gobierno terrorista que tienen, que se llama Hamas, que ha determinado lo mismo que Ahmadinejad, el expresidente de Irán, exterminar a la nación de Israel. En su muerte, cuando Yasser Arafat murió, surgió Mahmoud Abbas, el nuevo líder de lo que se quiere formar como el Estado palestino. Este ha seguido la misma línea dura de Yasser Arafat de no hacer tierra por paz, exterminar a la nación de Israel. Hace algunos años, en el 2012, Abbas firmó un tratado de unidad con los grupos Hamas y la Yihad Islámica, los cuales siguen la política de Arafat de acabar y borrar del mapa la nación de Israel. Tenemos también a la China. ¿Qué es la China? ¿Qué importancia tiene en el panorama mundial y protagonista en la Biblia? Porque todas las naciones que estoy mencionando son las naciones que aparecen en la Biblia para las profecías de los últimos tiempos. Quiero decirles, para decepción de muchos de ustedes, que no aparece México, ni tampoco Valle de Bravo, ni Estados Unidos, ni toda América. Posiblemente América sea completamente evaporada por una guerra nuclear si atacan Estados Unidos, porque los únicos continentes que aparecen en la Biblia que cuando Jesucristo regrese van a sobrevivir es Europa y el Medio Oriente y parte de algunas naciones de Asia. Las únicas naciones que van a sobrevivir son exactamente las que ahorita están tomando el protagonismo en el panorama político, religioso, económico y militar. La China es una nación completamente poderosa y ahorita actualmente China, Japón y Corea del Norte han comenzado una guerra fría para disputarse el control del mar que se encuentra enfrente de la China. China quiere apoderarse de todo el territorio marítimo que está enfrente de Japón, de Taiwán, de Tailandia, de Indonesia, etcétera, etcétera, para conquistar todo eso por el poderío económico que está teniendo. Si juntáramos ahorita, damas y caballeros, todos los dólares del mundo en un cuarto, así la liquidez, los billetes de dólares del mundo, el 50% de los dólares en el mundo se encuentran en China. China tiene el control de la mitad de la economía norteamericana. ¿Por qué China no ha puesto de rodillas a Estados Unidos? Simplemente porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Es el que más le compra a China. Entonces, ahorita no le conviene a China. Ahorita tú vas a Texas y vas a encontrar ya que el 40% de los supermercados son de chinos o de coreanos o de asiáticos. Casi todos los bienes raíces de California fueron comprados por Japón. Y es impresionante la invasión de Asia en los Estados Unidos de Norteamérica. No se diga Canadá. Desde hace muchos años China ha declarado sus planes para adjudicarse a Taiwán, la isla de Taiwán, enfrente de Hong Kong, usando la fuerza si es necesario. Hay una pregunta que vamos a detenernos a tratar de contestar. Si China trata de apoderarse de estos mares y de esta región marítima, si Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, porque el presidente de Corea del Norte, todos lo sabemos, ha llegado a la insanidad mental, ¿quién va a detener a China? ¿Quién va a detener ahorita a Corea del Norte? ¿Quién va a detener a Putin? ¿Quién va a detener que este ejército de ISIS, que vamos a abordar en unos momentos, pueda conquistar el petróleo de Irak y poner de rodillas al mundo entero y elevar el barril de petróleo a $500 por barril? ¿Quién va ahorita en el mundo? ¿Qué nación puede intervenir para detener esto? No hay absolutamente, damas y caballeros, ninguna nación ahorita que lo haga. Es que confiaban con la OTAN. La OTAN, la Organización de los Países del Atlántico del Norte, que fue fundada, ¿verdad?, en los 50 para tratar de impedir que el comunismo volviera otra vez a Europa. Ahorita no ha hecho nada. Lo hizo con Libia y ayudó a que Muammar Gaddafi fuera derrotado. Pero cuando Putin invadió Crimea, como Crimea y Ucrania no pertenecen a la OTAN, no pudo entrar. Hay países que no se han adjudicado todavía la membresía a la OTAN. Europa, ¿qué está haciendo ahorita?
Ahorita que Estados Unidos ha formado una coalición con Bélgica, Holanda, Arabia Saudita, Qatar y Jordania para detener al grupo de ISIS que están avanzando hacia Irak, hacia los pozos petroleros de Irak, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra han movido un dedo. El primer ministro Cameron de Inglaterra está tratando de convencer a la Cámara de los Comunes que intervenga Inglaterra en esta coalición. Pero vemos que Europa está como paralizada, como atemorizada por el temor de Rusia, por el temor de China, por el temor de involucrarse en una tercera guerra mundial. Y este temor es el que está llevando a las naciones precisamente a la orilla de un precipicio donde el mundo está volviéndose loco y donde la mayoría de los gobernantes actualmente en el planeta Tierra están perdiendo su sanidad mental. Es una locura absoluta y un deseo de ambición y de conquista y otra vez de colonialismo de poder apoderarse del mundo. Y tenemos a Rusia en penúltimo lugar porque somos testigos, como mencionábamos anteriormente, de qué forma Putin está tratando de volver a de resucitar la Unión de Repúblicas Soviéticas. La invasión a Ucrania y a Crimea ha dejado atónitas a las naciones y actualmente ya no quieren ninguna nación vecina como Lituania, Estonia y Latvia poder defenderse porque quieren ya unirse a la OTAN para que la OTAN los pueda defender. ¿Quién va a detener a Putin si él decide conquistar las naciones de alrededor? Ahorita nadie ha movido un dedo. Pero tenemos que entender algo muy importante. ¿Por qué por fin se junta una coalición ahorita, hace una semana, con el presidente de Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Qatar, Jordania y Arabia Saudita? Porque se levanta un ejército en Siria de rebeldes que se hacen llamar ISIS, que significa el Estado Islámico de Siria y de Irak. ¿Qué es ISIS? Bueno, los que no conocen la cultura musulmana y el Corán ignoran que dentro de la cultura y la escatología del Islam existe el deseo de que regrese el Mahdi. El Mahdi es un personaje que es exactamente el perfil psicológico del anticristo. La cultura islámica está esperando al Mahdi o al nuevo califa. La palabra califa significa el sucesor de Mahoma. Cuando muere Mahoma, más o menos en el año 632 al 645, Mahoma muere y hay dos ramas que se derivan de Mahoma. Los que decían que eran los herederos de Mahoma, que se llaman los sunis, y los otros que decidieron, no, vamos a votar democráticamente para que veamos quién es el sucesor de Mahoma, se llamaron los chiitas. Entonces el Islam está actualmente en el Medio Oriente dividido. Es una guerra étnica entre dos hermanos y primos hermanos de los judíos, Virgen del Socorro. Es una guerra que Jesucristo dijo, se levantará nación contra nación, y esta palabra nación es la palabra etnos en el griego, que significa étnico. Y vemos un conflicto que se están eliminando entre ellos. Se levantan los sunis, que son los que gobiernan casi todo el mundo de los árabes, menos Irán y Saudi Arabia, que son chiitas, e Irak, que la mayor parte de la mitad para abajo son chiitas, pero el 80% son sunis. Y se levanta un hombre llamado Abu Baghdadi, que es el jefe de los chiitas, levantando banderas negras. Y escuchen, de acuerdo a la escatología del Islam, cuando se levantara en el Medio Oriente un ejército con banderas negras, estaba anunciando la guerra contra los infieles judíos y cristianos, y era el anuncio que el Mahdi regresaría a conquistar el mundo. Qué interesante que esta copia del anticristo se haya hecho 600 años después que la Biblia fue compilada, porque fueron 600 años después de que Cristo nació, cuando nació la religión del Islam a través de Mahoma. Y este grupo de ISIS, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, ya avanzaron en Siria, escuchen esto, robaron en Siria 4 ciudades y se llevaron $500 millones. Se apoderaron de 3 pozos petroleros de Siria. Están avanzando en la ciudad de Mosul, de Tikrit, en el norte de Irak. Y cuando Estados Unidos, cuando el presidente Obama descubrió
que estaban avanzando demasiado rápido hacia Irak, donde se encuentra entre Irak, Arabia Saudita e Irán el 65% de los yacimientos petrolíferos del mundo. Vuelvo a repetir, entre Irak, entre Irán y Arabia Saudita, entre esas tres naciones que están en el centro del torbellino y del huracán, se encuentra todo el petróleo del mundo, 65%. El que controle ese lugar geográfico controla el mundo entero. Entonces, cuando vieron que ISIS avanzaba hacia el sur de Irak, hacia Bagdad, donde se encuentran el gobierno de los chiitas, medios hermanos de los sunis, entonces Obama reaccionó, porque hace 2 años dijo, no regresaremos a Irak, que el gobierno de Irak resuelva sus propios problemas y no nos vamos a meter con ellos. Ahora entonces por fin se forma la coalición. Antier dijo, ¿verdad? Tenemos que regresar a los fundamentos por los cuales las Naciones Unidas fueron fundadas. ¿Para qué fueron fundadas las Naciones Unidas? Para impedir otra guerra mundial, otra tercera guerra mundial. Y ahorita estamos al borde de una tercera guerra mundial. Aunque bíblicamente sabemos que no va a ser ahorita la tercera guerra mundial. Ahorita va a haber guerras tremendas en el Medio Oriente que van a poner al mundo de rodillas, y después de este conflicto se van a levantar las naciones. Queremos paz y queremos seguridad. Y ahí es cuando surge el anticristo, con las soluciones sobrenaturales, porque será un ser poseído completamente por Satanás. Y el anticristo podrá darles problemas a la pobreza, a la economía, al problema de los palestinos con los judíos, al problema entre los sunis y los chiitas. Él va a través de su sabiduría sobrenatural, diabólica y demoníaca, poder hacer que el mundo se levante, como lo vamos a ver, y que le digan otra vez, Heil Hitler. Tú eres el hombre que estábamos esperando que nos fuera a resurgir y a levantar del polvo. Muy bien, veamos ahora claramente esta falta de liderazgo actualmente en el mundo, que ya no son las Naciones Unidas ni Europa. Estados Unidos tiene una deuda de 17 trillones de dólares. Para que ustedes tengan idea de cuánto es $1 trillón, si tú comienzas a contar ahorita $1 cada segundo, escúchame esto, $1 cada segundo, en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Esta es la deuda que tiene ahorita el gobierno federal norteamericano. O sea, Estados Unidos se está hundiendo. Europa, España, Grecia, Portugal e Italia hundidas económicamente. Alemania no puede ya intervenir, ni del Fondo Monetario Internacional prestarles dinero, porque han acabado con los fondos totalmente. Y por eso ahorita Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, no quiere intervenir en el Medio Oriente, porque sabe que su alianza con Rusia, entre Alemania y Rusia, y el gas que Rusia manifiesta o que les provee, le impiden poder tomar acción. Los intereses económicos están sobrepasando los intereses de la libertad, de la moral y de la dignidad de los seres humanos. Estamos en un mundo totalmente mercantilista, donde eres lo que vales y vales lo que tienes. Y si eres mi amigo, es por la raja, como decimos en México vulgarmente, que te puedo sacar. Y si yo puedo hacer un negocio contigo, es porque esto, y si no tienes dinero y te meten a la cárcel, no me vuelvo a acordar yo de ti. Todos los intereses, inclusive estoy hablando también de la iglesia, porque este mercantilismo y esta ambición está entrando también en cantidad de iglesias cristianas, ortodoxas, católicas y protestantes. Estamos en la apostasía total, donde la iglesia, que debe ser la luz del mundo, está siendo completamente gobernada por el mundo, y donde se nos está olvidando que no es el mercantilismo, sino son las almas de los hombres a través de las cuales Cristo dio su vida en una cruz hace 2000 años. ¿Podrá esto suceder en nuestros tiempos? Este líder político llamado el anticristo, ¿cómo es que se le denomina en la Biblia como el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el hombre de pecado? Tiene más de 7, 8 nombres en la Biblia. Y uno de sus nombres, y el único apóstol que usa la palabra anticristo, es el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2. Dice así, versículo 18, primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo.
Aquí Juan usa el singular y el plural del anticristo. El singular es un personaje físico, no es una computadora, como la que decían que estaba en Bélgica, ¿verdad? Que se llama La Bestia, ni es el carro blindado de Obama, que también se llama La Bestia. Entonces, el anticristo es una persona de carne y hueso como tú y como yo, con la única diferencia que va a ser controlado completamente por los principados de la oscuridad y por el mismo Lucifer, Satanás o el diablo, como la Biblia le menciona, con poderes extraordinarios. Y así como Cristo, antes de hacer su aparición en el mundo, antes vino Juan el Bautista a preparar el camino para que cuando el Redentor y el Salvador apareciera, la gente supiera que tenía que arrepentirse de sus pecados. El anticristo va a mandar, antes de que él surja, a un ejército que se llama ISIS. Con toda la crueldad, lo más sanguinario que puedas ver, donde están ahorita marcando las casas en todo el Medio Oriente con una N, Nazareno. Y las que están marcadas entran, a las mujeres las abren en el vientre, al marido lo degollan y a los hijos los matan a balazos con fusiles AK-47. Entran y pasan por la calle y le gritan, ¿eres suní? No, los agarran y los matan con el AK-47. Este ejército, el mismo Al-Qaeda reconoció que jamás había habido tanta crueldad en un ejército, ni siquiera Atila, ni los hunos, ni los vikingos habían tenido tanta crueldad para matar a la gente. Y todo porque no perteneces a su religión. Ahora es interesante que la Biblia menciona que si Europa se va a convertir en 15 años en un continente musulmán y el anticristo va a conquistar Europa y va a surgir de una de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, posiblemente el anticristo tenga raíces musulmanas y sea una persona que una al Medio Oriente con Europa, porque Estados Unidos está fuera de la ecuación, Rusia estará fuera de la ecuación, China estará fuera de la ecuación. El único que puede garantizar que el petróleo surja al occidente es Europa. Así que Europa está en ruina, se podría decir actualmente. El euro ha bajado impresionantemente. Hace 2 días, antes de venir acá, en Texas subió 3, estaba en 3.10 el galón de gasolina. En 2 días subió 35 centavos después de 2 años. Desde que se formó esta coalición para sacar a ISIS del Medio Oriente, cosa que va a ser casi una imposibilidad, como lo vamos a ver más adelante. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, este profeta, Daniel, que escribió el libro hace 2600 años, 2600 años, menciona al anticristo con estas palabras en el capítulo 8. Y dice así, versículo 23 en adelante. Y al fin del reinado de estos, está hablando de los 4 imperios mundiales que gobernaron la historia en el pasado, que fueron Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos. Antes de los babilonios solamente hubo 2, los sirios y los egipcios. Entonces, cuando Daniel es levantado en el año 2588 antes de Cristo, un ángel se le aparece a Daniel. La Biblia dice que los ángeles tienen la capacidad de poder desmaterializarse y materializarse en el mundo de 4 dimensiones donde nosotros vivimos. Dice la Biblia que hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos de aves, hay cuerpos de peces, hay cuerpos de mamíferos. Y a cada cuerpo, a cada esperma, a cada semilla de uva, de plátano, de sandía, de papaya, a cada semilla Dios le dio el cuerpo que Él quiso. Entonces, los cuerpos que están fuera de nuestra dimensión son angelicales, tanto los de Satanás y los ángeles caídos como los que sirven a Dios. Y estos ángeles pueden entrar a nuestra dimensión y han entrado cantidad de veces. La Biblia lo relata. Cuando Cristo sufrió en Getsemaní, los ángeles lo consolaron. Cuando Cristo resucitó de la tumba, 2 ángeles aparecieron anunciando que el Hijo de Dios había resucitado. Cuando Cristo ascendió al cielo, 2 ángeles se pararon diciéndole a los apóstoles, este que a ustedes ven, así como ha subido al cielo, así va a regresar.
Los ángeles son reales y los cristianos tenemos un ejército de ángeles a nuestro alrededor. Pero se bajan de tu carro cuando pasas de 100 kilómetros por hora. Eso es completamente cierto. Dice versículo 23 de Daniel 8, al fin del reinado de estos, o sea, de estos imperios mundiales, ¿cuándo terminó el último imperio mundial? Señores historiadores que nos acompañan, hace 2000 años con Roma. Después de Roma han pasado, escuchen, 2000 años sin que haya vuelto a surgir ningún imperio mundial. Lo quiso hacer los otomanos turcos, que fueron vencidos por los ingleses a principios del siglo XX. Después de los ingleses vino los nazis, que duraron 6 años, del 39 al 45, y fueron derrotados por la coalición de naciones europeas, norteamericanas y asiáticas. Entonces vemos que desde hace 2000 años no ha surgido otro imperio mundial. Se ha intentado, pero no ha podido levantarse, porque de acuerdo a la Biblia, después del último imperio romano que sucumbió hace 2000 años, de ese imperio, de esas naciones de Europa y el Medio Oriente, surgiría el anticristo para gobernar al mundo. Y dice así: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta palabra chida en el hebreo significa dichos o máximas difíciles de resolver. Será un genio intelectual. Demóstenes parecerá Pinocho con la retórica y la oratoria que tendrá el anticristo. Alejandro el Magno parecerá un soldado de tercera categoría con la habilidad militar que el anticristo va a tener. Einstein parecerá maestro de kindergarten comparado con la inteligencia que tendrá el anticristo. Y Stephen Hawking, el más grande físico matemático inglés ahorita, parecerá, ¿verdad?, una pulga comparado con el conocimiento del universo que el anticristo va a tener. Se levantará un rey entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, será Satanás, como lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, el que lo va a respaldar. Causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Lo mismo que ISIS ha comenzado a hacer. Y el que no tenga la marca del anticristo no podrá comprar ni podrá vender. Lo mismo que el anticristo va a hacer, lo mismo que Hitler hizo, lo mismo que este ejército de 25,000 soldados ISIS están haciendo en el Medio Oriente, de forzar una religión. Y si no te sometes a ellos, porque la palabra Islam significa sometimiento. O te sometes o te sometes. Y lo mismo que está pasando ahorita son solamente preludios, damas y caballeros, de lo que vamos a ver en los próximos 5, 10 o 15 años, o tal vez el año que entra, aquí mismo en este planeta. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, hablando del anticristo. El apóstol Juan lo escribió hace 2000 años. El Apocalipsis, cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos, lo que es ahorita el mar Egeo, o casi enfrente de Grecia. Si ustedes van a un tour a Europa, no se pierdan visitar la isla de Patmos. Y ahí está todavía la cueva donde vivía Juan el apóstol, que fue el último de los apóstoles de Jesucristo a los 95 años, que fue el que murió y escribió el último libro de la Biblia. Y Juan habla del anticristo en el capítulo 13 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vean ustedes que de todos los animales que hay, los leones, los leopardos, los osos, los más sanguinarios leones, las hienas, el que tú quieras, el Espíritu Santo no pudo encontrar un solo animal para comparar al anticristo. Por eso se le llama la bestia nada más. Porque no hay un hombre en la creación natural que se pueda comparar lo que este hombre va a hacer. Vi una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las 7 cabezas, damas y caballeros, son los 7 imperios que Satanás ha gobernado desde que el mundo es mundo, desde la Torre de Babel. Ustedes saben que Babilonia, donde nació Nimrod, el primer líder que organizó la primera rebelión mundial masiva contra Dios en la Torre de Babel, Nimrod fue el primer anticristo. Por eso Juan habla de anticristos, porque todo aquel que está en contra del Hijo de Dios
es anticristo. Si tú en esta mañana estás en contra de Cristo y no quieres aceptar a Cristo, tienes el espíritu del anticristo, que va en contra de la verdad, que va en contra de la redención, que va en contra de la verdad que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si tú tienes una objeción y un antagonismo u hostilidad en contra de Cristo, el espíritu del anticristo gobernando, y serás uno de aquellos que cuando el anticristo surja, permitirás que te pongan la marca del 666. Porque si en esta vida ahorita eres y te pones la camiseta de las Chivas, no puedes contra el América. Y si eres del América, no te puedes poner de las Chivas. Imagínense un jugador mitad América, mitad Chivas. No se puede, ¿verdad? O mitad Barcelona, mitad Real Madrid. ¿Eres de un equipo o eres del otro? Damas y caballeros, estamos en un punto de la historia donde tienes que determinar qué quieres ser. ¿A qué amo quieres servir? ¿En qué camino te quieres encontrar? ¿A qué Dios, ante qué Dios te quieres inclinar? Este es el tiempo de la decisión. Es el tiempo que anunciamos el evangelio de la gracia más glorioso y más grandioso que la humanidad puede escuchar. Que Dios estaba en su Hijo reconciliando al mundo nuestros pecados, para que pudiéramos ser lavados con su sangre preciosa y ser perdonados y tener la vida eterna. Y cuando el anticristo surja, nosotros ya no vamos a estar aquí, por la gracia y la misericordia de Dios. Estas 7 cabezas del anticristo son los 7 imperios, que son Egipto, Siria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, y el imperio del anticristo, que será el 7º imperio, donde él completamente gobernará el mundo entero a través de la economía. El que no tenga el sello del 666 no podrá comprar ni vender. La economía volverá a ser el medio, el instrumento a través del cual el futuro dictador del mundo controle el mundo y las vidas de los seres humanos. Y dice en el versículo 4, y adoraron al dragón. Ahora se le llama el dragón al anticristo, porque el dragón en la Biblia es Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, al adorar al anticristo, la gente no sabe que está adorando a Satanás. Y tú ahorita, al rechazar a Cristo, no sabes que le estás diciendo al diablo que sea tu padrino. Tú no puedes estar en un término medio en la vida, no puedes. ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres o no eres? No hay zonas grises en la Biblia. Para Dios es eres o no eres. O decides y determinas qué vas a hacer. Y si es Cristo, entregale con toda tu pasión y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, tu vida, tu esposa, tu familia, tus bienes materiales, para que Él pueda verdaderamente gobernar tu vida y tu familia y tus descendientes. O estás bajo el espíritu del anticristo. Y dice la Biblia, hoy decide a qué amo quieres servir. Que fue lo que el profeta Elías les dijo a los sacerdotes Baal. Hoy decídanse a quién quieren ustedes servir. Si Dios es Dios, sírvelo. Y si no, síguete hincando delante de tus dioses falsos. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿No acaso fue lo mismo que hicieron con Adolfo Hitler? Este hombre se paraba y comenzaba a hablar. 85 millones de alemanes cultos, universitarios, abogados. No estamos hablando de 85 millones de indígenas, 85 millones de personas cultas, astrofísicos, matemáticos, abogados, profesionistas. Se levantaron y le dijeron, Heil Hitler. Tú eres el Führer, el Salvador, el que Alemania estaba esperando. ¡Qué decepción en 1945! Cuando ese castillo imaginario que quiso construir, esa torre de Babel que quiso otra vez levantar Hitler, Dios la confundió. Y confundió el Partido Nacional Socialista Alemán y acabó con el nazismo gracias a la coalición de países que se unieron para poder detener el nazismo en el mundo. Y los sueños de este hombre loco completamente de insanidad mental, como los gobernantes, la mayoría que están gobernando el mundo, tienen sueños, ¿verdad? Como dicen aquí, sueños marihuanos, dicen en mi tierra. Donde piensan cosas con bombas de jabón, burbujas de jabón, hacer un mundo, hacer esto. No podemos hacer nada sin Dios. Somos criaturas débiles, con pies de barro. No somos dioses.
Pero la soberbia, la ciencia nos ha levantado y nos ha dado el falso dignidad que necesitamos tener del Espíritu de Dios para hacernos creer que podemos nosotros, con nuestras facultades y nuestras investigaciones científicas y matemáticas, levantar el mundo, y hemos hecho el ridículo. Estamos a punto de una guerra mundial en el siglo XXI. ¿Y dónde está la economía y los iPhones y la cibernética y todo eso que ha ensoberbecido al mundo? ¿Dónde está? ¿En dónde nos han podido ayudar? Más que a poder hacernos más adúlteros, más fornicarios. Ahora el internet tiene más de 17 millones de páginas pornográficas. Eso es lo que la ciencia está haciendo ahorita a nuestro favor. Es una espada de dos filos. Y el ser humano no puede usar la ciencia como una tarjeta de crédito. No la puedes usar si no tienes la sabiduría de Dios. La tarjeta de crédito acabará endrogando tu vida y tu familia y hundiéndote económicamente si no la sabes usar. Así la ciencia, en manos de locos y de insanidad mental, está volviendo al mundo cada vez más un hospital psiquiátrico. ¿Podrá suceder esto en nuestros tiempos? Desde la Segunda Guerra Mundial, repito, no han surgido potencias económicas como va a surgir próximamente. Adolfo Hitler, con su Partido Nacional Socialista, quiso hacer un sueño de la raza aria, la supremacía de Alemania, y claro que sí iba a suceder. Ningún líder político actual de todas las naciones que acabamos de mencionar tiene el carácter de una persona con talento, habilidades e ideas para unir a las naciones y asegurar la continuidad del presente orden mundial. No hay uno solo. Todos ahorita se están escondiendo detrás de las cortinas, de los intereses económicos, de los intereses monetarios, de los intereses morales, porque detrás de todo cobarde hay una vida inmoral. Y detrás de todo cobarde hay una vida que rechaza a Dios, no porque no tenga evidencias de que existe Dios, sino porque no te conviene creer en Dios, porque el Dios de la Biblia demanda que nosotros nos hinquemos delante de Él y que no tengamos ningún otro Dios más que Jesucristo. Y tú no puedes servir a dos dioses ni a dos amos, porque vas a quedar mal siempre con alguno. Esta paz que se iniciará en el lugar geográfico más conflictivo del mundo, ¿verdad?, es el Medio Oriente. En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, tenemos estos versículos del 2 al 3, donde hace 2500 años se nos anunció el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Dice Zacarías 14, versículos 12, Zacarías 12, 2 y 3. He aquí, dice Dios, esto fue escrito hace 2500 años. Ponlo ahí en tu Biblia, 2500 años. Fue escrito 500 años antes de Cristo esta profecía. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Vemos nosotros, damas y caballeros cristianos que me escuchan, ¿qué es Jerusalén? La ciudad de Jerusalén, escuchen esto, la ciudad, la única ciudad en el mundo que cuando Cristo regrese no fue tocada. Ahorita pueden bombardear todo lo que quieran, pero ni los musulmanes se atreven a bombardear Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra un lugar sagrado para ellos, la mezquita de Omar, que es sagrado para judíos y es sagrado para los musulmanes. Y Dios en su soberanía ha permitido esto, precisamente porque Jerusalén es la ciudad que Dios escogió para poner su nombre. Y Jerusalén es la ciudad donde será la capital del mundo cuando Cristo regrese. Y dice Apocalipsis 22 que las naciones del mundo iremos a Jerusalén una vez al año a adorar al Rey de Reyes, a Jesucristo, que ahí será entronado en Jerusalén y tendrá de vicerregente al Rey David. Será el gobernante y el rey será el Señor Jesucristo. Entonces Jerusalén será y se convertirá en el centro de la manzana de la discordia del mundo. Y dice el versículo 3, y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y el versículo 9 del mismo capítulo dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Jerusalén. O sea, Israel es el centro de las profecías bíblicas
escuchen, y después de Israel, la nación que más se menciona en la Biblia es Irak, que antiguamente en la Biblia aparece con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o Babilonia. Y es ahí donde estuvo el huerto del Edén, ahí estuvo Adán y Eva, ahí estaba Satanás cuando fue puesto a él, ahí se cometió el primer pecado, ahí en Irak. En Irak fue donde Caín mató a Abel, el primer asesinato de la historia fue en Irak. En Irak se levantó la primera torre de Babel, la primera rebelión masiva contra Dios, y dice Apocalipsis 9, en la cuarta y quinta trompeta, que en Irak se encuentran 4 ángeles atados junto al río Éufrates, que corre desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, junto con el Tigris, donde están atados los 4 ángeles más malignos que serán desatados para matar a la cuarta parte de la humanidad en los tiempos del anticristo, en la tercera guerra mundial. Qué interesante que sea Irak, damas y caballeros, aquí está la Biblia. Tráeme el Corán, tráeme el Popol Vuh, tráeme el Tripitaka de Sutta, tráeme todos los libros sagrados que quieras. Ninguno tiene las profecías tan exactas con la relevancia de lo que está sucediendo internacionalmente como la Biblia. Qué interesante que ahorita en el siglo XXI Irak sea el centro con Siria, y que el Estado Islámico quiera borrar la frontera entre Siria e Irak y extender el Estado Islámico por todo el Medio Oriente, una sola nación, un solo Estado Islámico. Es el sueño del Islam, de los radicales sunis, para tratar de brincar a Europa y apoderarse de Europa y el mundo entero. Y todo esto fue profetizado con lujo de detalles y está sucediendo ante nuestros ojos. En la televisión, en el noticiero CNN, en Fox News, en noticieros mexicanos, latinoamericanos, por todos lados estamos viendo, y la gente, ¿verdad?, todavía jugando a la matatena y a las canicas y al trompo, sin darte cuenta, ¿verdad?, con tu ambición y mi dinero y adulterios y los hijos y esto y el otro y el trabajo y afanados, estresada la gente. En España es el país donde más tranquilizantes se están recetando, prescribiendo los médicos psiquiatras. Ahorita el Diapasal, el Equanil, el Valium, estos tranquilizantes son las drogas más vendidas en el mundo por millones de millones. Es un mundo enfermo, un mundo estresado, un mundo lleno de ansiedad, un mundo que no tiene seguridad hacia dónde se dirige el mundo. Y eso causa inseguridad interna en el alma. Y esta es la razón por la cual el mundo llega a la insanidad mental. Y los gobernantes también no saben qué brújula tener. No saben el barco, cuál es la isla donde debemos desembarcar. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, y cualquiera que me sigue no andará en tinieblas. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, a través de las fiestas y la vanidad y Hollywood, como este actor que se acaba de matar en Hollywood, Robin Williams, que se suicida, que era el rey de la risa, y antes de morir una semana le dijo a sus familiares: Hollywood es el lugar donde más apariencia e hipocresía encontré en mi vida. Así es, esas personas como la ópera de Verdi, ¿verdad? Pagliacci. Está Pagliacci en la ópera cantando, ride Pagliacci, ríe del duol, y ese hombre que está haciendo reír en el teatro y en el circo, en su vida interior es una tragedia, pero por afuera ríe y por afuera aparentas una cara que no tienes y por dentro estás hecho pedazos, no tienes paz, no tienes seguridad, vives con estrés. ¿Por qué? Porque Jesucristo no reina en tu corazón, porque has sacado a Dios de la ecuación de tu vida. Porque te has ensoberbecido creyendo que tu intelecto te va a poder dar lo que solo Dios te puede dar. Y finalmente vemos en Apocalipsis 16 la verdadera tercera guerra mundial, que se llama la batalla del Armagedón. Esta tercera guerra mundial, damas y caballeros, no puede suceder ahorita. Porque para que la tercera guerra mundial suceda, será antes de la venida de Cristo. Y para que la tercera guerra mundial suceda, tiene que el anticristo haber aparecido ya en el mundo, haber unificado Europa con el Medio Oriente, haber hecho un tratado de paz entre los árabes y los judíos, y tiene que pasar 2 guerras antes, la de Ezequiel 38 y el Salmo 83, la de los árabes y la de los países musulmanes en contra de Israel.
La tercera guerra mundial será cuando todas las naciones del mundo, todas, Asia y Europa, se unan para venir a Jerusalén, a rodear el Medio Oriente para tratar de apoderarse del petróleo. Y el lugar geográfico donde la Biblia dice, vamos a verlo, que se llevará a cabo esta tercera guerra mundial, se llama el Valle del Megido. Los que han ido a Jerusalén, todos los que han ido a Jerusalén, en el viaje, en el tour, ¿verdad? Nos han llevado al Valle del Megido. Cuando Napoleón llegó a Jerusalén y lo invitaron a conocer el Valle del Megido, Napoleón Bonaparte dijo, aquí se peleará la tercera guerra mundial. Dice Apocalipsis 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. El agua de esta se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. De acuerdo a la Biblia, el río Éufrates se secará. Vean ustedes quiénes vienen del oriente: China, Japón, tal vez Taiwán o tal vez otras naciones, Indonesia, pero 3 o 4 naciones del oriente van a ser atraídas hacia el Medio Oriente para también tratar de ahí pelear la última batalla por el petróleo. Y dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí está la Trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y vean ustedes que 3 espíritus, 3 principados diabólicos, demoníacos, serán suficientes. Versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son los que influenciarán a los gobernantes para enfrentarse unos contra otros en una insanidad mental final en el mundo? Espíritus de demonios. Y dice el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En esta tercera guerra mundial, cuando Cristo regrese, una tercera parte, de acuerdo a Zacarías capítulo 8, se encontrará viva. Damas y caballeros, somos ahorita 7,000 millones de personas en el mundo. Solamente un continente, solamente América, tiene 1,500 millones de personas. O sea que solamente cuando venga Cristo, una tercera parte de estos 7,000 millones de personas que existen en el mundo estará viva cuando Él regrese. Y estas personas que estén vivas van a pasar al reino milenial. Nosotros vendremos ya con Él, con cuerpos completamente glorificados, porque fuimos sacados antes de la tercera guerra mundial para venir con el Rey y establecer su reino milenial. ¿No quisieras en esta mañana entregarle tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que dio su vida por ti en una cruz? Oremos. Los que gusten pueden inclinar su cabeza y decirle estas palabras con todo tu corazón a Dios. Señor mío y Dios mío, perdona mi soberbia. Perdóname el creer falsamente engañado por mis falsas emociones y sentimientos que yo podía arreglar mi vida, mi familia o mi nación. Perdóname, Señor, porque reconozco que no soy Dios y que he vivido como tu enemigo, como tu enemiga. Y te pido que en esta mañana, en que siento que has hablado a mi espíritu mediante la Biblia, tu Hijo Jesucristo, que dio su sangre en la cruz para pagar por mis pecados, entre a mi corazón. En este instante te recibo, Jesucristo. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Señor. Dame la vida eterna. Lávame con esa sangre preciosa que derramaste y dale sentido a mi vida, dirección. Dame tu paz que tanto anhelo. Muéstrame, Señor, el camino de la justicia, de la verdad y la santidad, porque te lo pido en tu nombre precioso.
Amén. Contra Bashar Assad, el presidente de Siria, las exhortaciones vacías de la ONU para detener esta masacre y estas atrocidades no han sido respondidas por ninguna de las naciones. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos y Europa intervienen en Siria, entra Rusia y entra China. Rusia tiene cerca de Crimea el puerto del cual se acaban de apoderar, la base naval más grande que controla el Mar Negro, donde pueden ellos entrar al mar Mediterráneo. Es la única puerta de Rusia hacia Europa. Y en el norte, con los países de Lituania y Estonia y Latvia, Rusia quiere conquistar Crimea precisamente para apoderarse de toda esa zona y controlar el mar también y el Atlántico a través de su flota. Estas son las razones por las cuales si intervinieran contra Siria, entrarían China y Rusia. Ahora bien, una cosa que es muy importante de entender es que Rusia está controlando completamente todo el gas de Europa. Rusia posee la más grande red de tuberías de gas del mundo que se llama Gazprom, la cual controla el 90% de las naciones de Europa. Escuchen esto, Eslovaquia depende 100% del gas de Rusia. Finlandia el 95%, Checoslovaquia el 95%, Alemania el 50% de su gas depende de Rusia, y Turquía el 40% y el Reino Unido y Francia el 30%. Esta es la razón por la que comenzamos a explicarnos por qué no intervienen, porque cuando el avión fue derribado enfrentito de Ucrania por los rusos, por los rebeldes rusos que cruzaron la frontera y derribaron un avión con más de 250 personas, nadie hizo nada. Enterraron a los muertos, no dejaron que se acercara a nadie y el mundo está impávido, preguntándonos, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué grande vacío hay de liderazgo? Donde ya no es alguien que se levante contra el comunismo, contra el fascismo, contra el nazismo. Ahora las amenazas en China, las amenazas en Europa, las amenazas en el Medio Oriente son completamente imparables. No hay nadie que se levante para poder decir, vamos a detener esto y vamos a buscar un mundo libre donde haya libertad. Todas estas cosas comenzaron a provocar el cuestionamiento si estamos regresando a la Guerra Fría. Todos sabemos que la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia duró casi 40 años, de 1950 a 1990, cuando fue derribado el muro de Berlín por Mikhail Gorbachev. Sin embargo, desde que el presidente Vladimir Putin tomó el cargo en 1992, ex jefe de la KGB de Rusia, él ha tenido, Putin, la intención de volver a resucitar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y la intención de él es volver a levantar otra vez lo mismo que Alemania hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Hitler quiso volver a levantar el ánimo y el orgullo alemán a través de la creación de una sola raza aria. Exactamente, el mismo espíritu está en Vladimir Putin para levantar la Unión de Repúblicas Soviéticas y volver otra vez a reunificar lo que fue dividido en repúblicas actualmente. Es ahora más que nunca la necesidad de que alguien tome esta vaciedad que los Estados Unidos han dejado en un mundo completamente conflictivo. La Biblia profetiza que muy pronto muchas naciones van a formar un pacto entre Europa y el Medio Oriente, lo cual será la conclusión de esta conferencia, donde surgirá ese líder, esa persona que ahorita no existe en el mundo en cuanto a poder responder a los problemas de una tercera guerra mundial, y ese hombre, la Biblia le llama con el título del Anticristo, el cual vamos a ver con más detalles más adelante. Esta falta de liderazgo internacional es la que va a seguir ocasionando todos los problemas que estamos viendo a continuación y que seguirán creciendo conforme el mundo se dirige al lugar donde Dios dijo que se iba a dirigir. Tenemos también el problema en Israel. Se levanta un grupo radical terrorista llamado Hamas. Esta palabra Hamas en el hebreo significa los violentos. El pobre pueblo palestino que está sufriendo terriblemente
por todo lo que hicieron de esconder los misiles y los cohetes en los hospitales, en las casas particulares, en las escuelas, y sin ninguna misericordia ponerlos de escudos en los últimos ataques que hicieron contra Israel, son los que sufrieron de manos, no de ellos, del gobierno terrorista que tienen, que se llama Hamas, que ha determinado lo mismo que Ahmadinejad, el expresidente de Irán, exterminar a la nación de Israel. En su muerte, cuando Yasser Arafat murió, surgió Mahmoud Abbas, el nuevo líder de lo que se quiere formar como el Estado palestino. Este ha seguido la misma línea dura de Yasser Arafat de no hacer tierra por paz, exterminar a la nación de Israel. Hace algunos años, en el 2012, Abbas firmó un tratado de unidad con los grupos Hamas y la Yihad Islámica, los cuales siguen la política de Arafat de acabar y borrar del mapa la nación de Israel. Tenemos también a la China. ¿Qué es la China? ¿Qué importancia tiene en el panorama mundial y protagonista en la Biblia? Porque todas las naciones que estoy mencionando son las naciones que aparecen en la Biblia para las profecías de los últimos tiempos. Quiero decirles, para decepción de muchos de ustedes, que no aparece México, ni tampoco Valle de Bravo, ni Estados Unidos, ni toda América. Posiblemente América sea completamente evaporada por una guerra nuclear si atacan Estados Unidos, porque los únicos continentes que aparecen en la Biblia que cuando Jesucristo regrese van a sobrevivir es Europa y el Medio Oriente y parte de algunas naciones de Asia. Las únicas naciones que van a sobrevivir son exactamente las que ahorita están tomando el protagonismo en el panorama político, religioso, económico y militar. La China es una nación completamente poderosa y ahorita actualmente China, Japón y Corea del Norte han comenzado una guerra fría para disputarse el control del mar que se encuentra enfrente de la China. China quiere apoderarse de todo el territorio marítimo que está enfrente de Japón, de Taiwán, de Tailandia, de Indonesia, etcétera, etcétera, para conquistar todo eso por el poderío económico que está teniendo. Si juntáramos ahorita, damas y caballeros, todos los dólares del mundo en un cuarto, así en la liquidez, en los billetes de dólares del mundo, el 50% de los dólares del mundo se encuentran en China. China tiene el control de la mitad de la economía norteamericana. ¿Por qué China no ha puesto de rodillas a Estados Unidos? Simplemente porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Es el que más le compra a China. Entonces ahorita no le conviene a China. Ahorita tú vas a Texas y vas a encontrar ya que el 40% de los supermercados son de chinos o de coreanos o de asiáticos. Casi todos los bienes raíces de California fueron comprados por Japón. Y es impresionante la invasión de Asia en los Estados Unidos de Norteamérica. No se diga Canadá. Desde hace muchos años China ha declarado sus planes para adjudicarse a Taiwán, la isla de Taiwán, enfrente de Hong Kong, usando la fuerza si es necesario. Hay una pregunta que vamos a detenernos a tratar de contestar. Si China trata de apoderarse de estos mares y de esta región marítima, si Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, porque el presidente de Corea del Norte, todos lo sabemos, ha llegado a la insanidad mental, ¿quién va a detener a China? ¿Quién va a detener ahorita a Corea del Norte? ¿Quién va a detener a Putin? ¿Quién va a detener que este ejército de ISIS, que vamos a abordar en unos momentos, pueda conquistar el petróleo de Irak y poner de rodillas al mundo entero y elevar el barril de petróleo a $500 por barril? ¿Quién va ahorita en el mundo? ¿Qué nación puede intervenir para detener esto? No hay absolutamente, damas y caballeros, ninguna nación ahorita que lo haga. Se confiaban con la OTAN. La OTAN, la Organización de los Países del Atlántico del Norte, que fue fundada, ¿verdad?, en los 50 para tratar de impedir que el comunismo volviera otra vez a Europa. Ahorita no ha hecho nada. Lo hizo con Libia y ayudó a que Muammar Gaddafi fuera derrotado. Pero cuando Putin invadió Crimea, como Crimea y Ucrania no pertenecen a la OTAN, no pudo entrar. Hay países que no se han adjudicado todavía la membresía a la OTAN. Europa, ¿qué está haciendo ahorita? Ahorita que Estados Unidos ha formado una coalición con Bélgica, Holanda, Arabia Saudita,
Qatar y Jordania para detener al grupo de ISIS que están avanzando hacia Irak, hacia los pozos petroleros de Irak, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra han movido un dedo. El primer ministro Cameron de Inglaterra está tratando de convencer a la Cámara de los Comunes que intervenga Inglaterra en esta coalición. Pero vemos que Europa está como paralizada, como atemorizada por el temor de Rusia, por el temor de China, por el temor de involucrarse en una tercera guerra mundial. Y este temor es el que está llevando a las naciones precisamente a la orilla de un precipicio donde el mundo está volviéndose loco y donde la mayoría de los gobernantes actualmente en el planeta Tierra están perdiendo su sanidad mental. Es una locura absoluta y un deseo de ambición y de conquista y otra vez de colonialismo de poder apoderarse del mundo.